Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es nuestra primera sesión de la materia de hermenéutica. En esta primera sesión introductoria vamos a hablar de los orígenes de la hermenéutica, tanto en el programa de la materia como en la guía de lectura para este primer tema. Tenemos el siguiente orden de ideas. Primero hay que platicar un poco sobre el origen de la palabra. Es como un resumen de lectura, nada más, como para aclarar algunos puntos de los temas que ya vimos, ¿no? La palabra hermeneuein se presume que está de alguna manera relacionada con Hermes, que es el dios de los mensajes en la cultura griega, y de ahí pues que sirva como intermediario para comunicar a los hombres los mensajes de los dioses. Me parece que no funciona al revés, que no funciona como intermediario para transmitir mensajes de humanos a dioses. Tal vez eso sea una de las objeciones que se puedan hacer a la idea de la relación entre el dios y el mensaje, que es como unidireccional, y la hermenéutica buscaría más bien ser bidireccional. Pero no es ninguna disciplina, pues, ¿no? Es una función, es una praxis muy específica, y en la tradición griega antigua del siglo VI, del siglo V, se consideraría este carácter de intermediario, primero que nada, pues como un asunto propio de la divinidad o de la fe, más bien, de manera que se confía plenamente en la transmisión del mensaje. No se duda de que quien envía el mensaje es quien nos dice el mensajero, y que además el mensajero es fiel en la comunicación del contenido del mensaje. En principio, no debería importar quién está transmitiendo el mensaje, sino solamente el contenido del propio mensaje transmitido. Esto sería fundamental. Va a afectar a nuestro primer caso, que es la manera como Platón juzga al intérprete o al mensajero, en la medida en que solo está transmitiendo el mensaje de alguien más. Entonces se le exige fidelidad al hermeneuta, digamos, en este momento, en la transmisión del mensaje. Debe ser fiel, puesto que lo que va a decir no es palabra suya, sino de alguien más. Y por eso piensa Platón que los poetas sí funcionan como intermediarios entre los dioses y los hombres en la transmisión de mensajes a través de las musas. Si actúan por inspiración, pues no habría razón para admirar a los poetas, excepto quizás por haber sido los elegidos para comunicar el mensaje, pero que en principio el mensaje comunicado, tanto en su forma como en su contenido, es ajeno al poeta. Al menos eso consideraría Platón en relación con los buenos poetas, ¿no? Porque Platón consideraría que los malos poetas no hacen esto, que los malos poetas no actúan por inspiración, sino por propia iniciativa, que tienen sus habilidades técnicas y que expresan ideas suyas. En ese sentido ya no funcionarían ni como intermediarios, ¿no? Se estarían expresando a sí mismos, no hay ahí ninguna mediación, el mensaje no viene de ningún otro lado, y entonces el asunto sería qué tanto se puede confiar en la persona que está expresándose en primera persona, no que esté comunicando un mensaje, ¿no? Como portadores de anuncios, entonces, diría Platón, los buenos poetas no son conscientes del mensaje que transmiten, no lo controlan y tampoco podrían ni deberían modificar nada de su contenido.
Entonces, como en el momento en el que están recitando el poema no son ellos, esta falta de conciencia del poeta sería para Platón una objeción o un punto de crítica, porque el poeta no sabe lo que está diciendo, ¿no? Y el poeta que es un mal poeta tampoco es una persona de fiar, porque lo que está diciendo tiene que ser analizado, digamos, ahora en otro terreno, que sería el del diálogo, el de la discusión, para saber si lo que está diciendo es verdadero o falso. Eso significaría que ya para Platón, el intermediario o el poeta, el sujeto, pues, que en todo caso se expresa, no puede presumir poseer verdad, sino en todo caso su transmisión, y aún en ese caso es cuestionable, puesto que no habría nada que podría preguntársele a quien transmite el mensaje, puesto que cuando lo hace está inspirado, no está consciente, no sabe lo que dice, y en ese sentido no habría posibilidades de diálogo. Recordemos que es un asunto muy importante para Platón, llegar a la verdad a través de el diálogo o del método socrático de la mayéutica. Luego tenemos el caso de Aristóteles y una concepción de símbolo lógica, no es una concepción cultural, como normalmente se usa el término de símbolo, sino que más bien símbolo es para Aristóteles el concepto genérico para todo tipo de signo que sirve para transmitir un mensaje. Y en principio, diría Aristóteles, pensamos con símbolos, luego los transformamos en lenguaje hablado y luego lo traducimos, el lenguaje hablado, al lenguaje escrito. Los primeros símbolos están en la mente, serían signos complejos, nuestro pensamiento, y luego los otros signos que sirven para traducirlos tendrían que tener reglas sintácticas y gramaticales precisas, incluso en los casos de mensajes que pudieran no ser directos, como cualquier tipo de figuración retórica, en la medida en que se dice una cosa, pero en realidad se quiere decir otra, con cualquier metáfora, alegoría, sinécdoque, metonimia, qué sé yo, todo tipo de figuración retórica dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra, por eso es figuración, y en ese sentido incluso ese tipo de lenguaje debería estar regido por reglas. Por ello escribe Aristóteles una retórica como disciplina que estudia las figuras del lenguaje y los efectos sobre el público que pueden tener usar o no usar, o usar de cierta manera las figuras retóricas, porque en esos casos lo más importante para el retor, para quien usa la retórica, sería más bien la persuasión. Es decir, la capacidad que quien usa el lenguaje tiene para convencer a su público de lo que está diciendo. Por eso es que se vale de la figuración retórica, porque si se ponen ejemplos ilustrativos que le permitan a la gente representarse mentalmente esas ideas complejas desarrolladas a través del lenguaje, entonces podríamos convencer a una persona de que lo que estamos diciendo es verdadero o correcto, digno de atención, de seguir, de llevar a cabo, etcétera. Entonces, por eso es muy importante la retórica para Aristóteles, porque tiene efectos, ¿no? Y la interpretación se limitaría a saber leer y escribir los mensajes correctamente, incluyendo los mensajes que sean figurativos, ¿no? Es decir, ser capaz de descifrar una figura retórica sin cometer errores, falsas interpretaciones, ambigüedades, porque lo que le interesa a Aristóteles es la corrección en el lenguaje y en la expresión, y comprender correctamente es lo que entiende Aristóteles por interpretar. No va más allá, pues, del reconocimiento del contenido del mensaje en su versión más exacta, por decir así.
Nuestro siguiente punto es la escolástica y el cuádruple sentido de la escritura. Hablamos de dos vertientes de la exégesis medieval. Por un lado tenemos esta, que es la que consideré más importante, por eso la tengo aquí en el pizarrón, que distingue en principio entre un sentido literal y tres posibles sentidos no literales que no coinciden exactamente con lo que en Aristóteles serían figuraciones retóricas. Tenemos sentidos alegóricos, sentidos morales y sentidos anagógicos, no por contraposición, sino más bien como complemento del sentido literal. ¿Sí? Primero está lo literal, ahí sigue esta tradición medieval a Aristóteles, ¿no? Hay que tener plena claridad sobre el mensaje, el contenido del mensaje. Para eso se debe conocer bien la gramática, la sintaxis, la retórica y la poética del lenguaje en el que está escrito o en el que se transmite el mensaje, ¿no? Con la retórica tengo todas las figuraciones, con la poética tengo sus formulaciones más complejas, porque no es exactamente lo mismo usar la figuración retórica para la persuasión en un mensaje político que para la afección emocional en un mensaje poético. En los dos hay una especie de efecto subjetivo sobre el público, pero uno tendría que ver con hacer que la gente haga cosas, el de la retórica, otro tendría que ver más bien con la afección anímica. No quiero llamarle estética, no existe todavía esta lectura, pero sí una conmoción, una animación, una afección de los estados emocionales de las personas a través de la poesía, ¿no? En principio, el sentido literal, pues, corresponde a esa comprensión y luego tendríamos distintas versiones. Uh, por ejemplo, en relación con la tradición aristotélica, diríamos que el alegórico y el moral están más próximos al ámbito de la retórica que el anagógico, que como vimos se refiere a extraer algún tipo de enseñanza, aprendizaje a través de el mensaje, ¿no? Ahí estaría la interpretación, en traducir lo literal en una alegoría en sentido más tradicional, precisamente el medieval, diría, este mensaje dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra, no está engañando, no está mintiendo, no está haciendo trampa, sino que en algún sentido, digamos, más bien está cifrado por el lenguaje retórico o poético, ¿no? Entonces exige más bien interpretación, saber traducir, pero no está presumiéndose que sea un mensaje encriptado, ¿no? No es un mensaje escondido que no quisiera que se supiera, sino que más bien está hecho de tal manera que pueda persuadir, convencer o afectar emocionalmente, que puede generar un cambio del comportamiento, como puede ser el moral, aprender algo, entender la diferencia entre el bien y el mal, saber elegir, por lo que estamos viendo en un ejemplo, ¿no? Precisamente un ejemplo sería simplemente ver lo que le pasa a una persona por llevar a cabo acciones y que yo asuma que también me podría pasar a mí, ya es interpretación y en ese sentido puede modificar mi comportamiento, ¿no? Puede hacer que reconozca que eso no se hace o que eso se hace si la acción moral es reprobable o más bien loable, ¿no? Y en el sentido anagógico estaría más vinculado con la transformación del mensaje en algún tipo de ficción, creo que sería la mejor palabra, una ficción hablaría de una situación o un evento que no existe, que nunca ocurrió, pero que puede ser en algún sentido verosímil, ¿no? Y digo en algún sentido porque o se puede presentar como un hecho histórico, aunque no haya sido nunca ningún hecho histórico, o se puede presentar
de manera completamente fabulada, como una ficción total, como un universo paralelo, como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Ahí tenemos universos que no existen en ninguna parte y que sin embargo podrían servir para aprender cosas en diversos niveles. Si vemos la envidia, el deseo, el amor, el odio, los comportamientos morales reprobables, los comportamientos loables, y sacamos de ahí algún aprendizaje, ¿no? El otro asunto importante de la exégesis medieval es la idea de la interpretación de la naturaleza, ¿no? Y lo dejo porque después se verá un poco más precisamente con los autores de la Ilustración, pero en principio el tema de la exégesis o interpretación de la naturaleza implicaría reconocer que la naturaleza ha sido creada por un ser inteligente, que este ser inteligente la ha ordenado de tal manera que quien llegue a comprenderla, comprenderá también lo que esta naturaleza superior, esta divinidad, espera de nosotros, de manera que viendo la naturaleza se interpreta la creación, ¿no? Se comprende el mundo como creación divina. Eso es como un complemento de la propia exégesis medieval y por eso es tan común en la geografía, en las mitologías que cuentan la vida de los santos, que estos pueden comunicarse a veces con animales o con plantas, porque comprenden la naturaleza, porque están inspirados por la divinidad, ¿no? Luego tenemos la Reforma. Había señalado yo, no es solo Lutero, también están ahí Calvino y Zwinglio, pero lo principal es lo que dice Lutero en relación con la escritura, ¿no? Queremos que el público en general, el público llano, que no está formado en ninguna academia, en ninguna iglesia, en ninguna institución donde se enseña la lengua académica, que es el latín, en segundo lugar el griego, sino que hablan lengua vulgar. Dice, pues como llegamos al público en general, hay que traducir la Biblia a la lengua vulgar. Y lo que se le objeta es, pues, esta gente que va a saber, incluso leyéndolo en su idioma, no significa que lo vaya a entender, porque no tiene la formación eclesiástica para descifrar el mensaje que contienen los textos sagrados. Entonces Lutero respondió, señalando que lo único que hace falta es ser una persona espiritual, creyente, tener fe, aceptar que los textos son sagrados, que provienen de Dios y que lo que contienen es el mensaje de Dios para nosotros, dicho en este lenguaje de la iglesia cristiana. Hay que abrir el corazón al mensaje, estar dispuesto a escucharlo para poder comprenderlo, ¿no? Y en ese sentido se está superando incluso la visión de la exégesis medieval. Seguimos haciendo esta distinción, pero ahora todo lo que está en el terreno del sentido no literal correspondería al sentido espiritual. Frente al sentido literal, el sentido espiritual, que es cómo tú, desde tu subjetividad, pero con la fe como criterio de interpretación, eres capaz de leer el texto. Y la idea de la sola escritura es fundamental para toda la hermenéutica, que nos dice que una parte del texto, si es oscura, si nos parece oscura a nosotros como intérpretes, debe poder explicarse con otra parte del texto, tanto al interior de un mismo texto como entre textos, ¿no? Hablando del corpus del Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo tiene una serie de cartas, más o menos unas 20, 25 cartas, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los corintios, es decir, a distintas comunidades, y que son comunidades religiosas cristianas. Él está a veces dando consejo, a veces regañando,
a veces incluso explicando el propio mensaje de Cristo, según él lo habría recibido, y escribe cartas. Envía esas cartas a los pueblos, esas cartas se leen públicamente y en esas cartas hace estas recomendaciones, estas observaciones. Si una carta de Pablo, la que mandó para los Corintios, no se entiende bien, habría que leer quizás la que envió a los tesalonicenses. Si parece haber una contradicción entre una y otra, no asumimos que hay una contradicción, sino más bien que tenemos que hacer una lectura diferente, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora con los distintos procedimientos que se presentaron en el periodo ya de la Ilustración, el Barroco quizás todavía para Flacio y Lyricus. Él todavía estaría en el periodo del Barroco, pero ya muestra estos otros elementos como criterios para elaborar interpretaciones ajustadas al texto, en esta idea de la sola escritura, de que el texto debe entenderse por sí mismo, puesto que es coherente internamente, porque es mensaje divino y no puede contener contradicciones, ¿no? Bueno, en ilírico tenemos tres principios del método hermenéutico, tres bases para la interpretación, sin abandonar algunas de las cosas que hay aquí, como la diferencia entre el sentido espiritual y el sentido literal. Ya no está Flacio y Lyricus en esta lectura del cuádruple sentido, ¿sí? Tenemos los cuatro sentidos, el literal más estos tres. Él diría, hay que distinguir básicamente entre el sentido literal y el sentido espiritual y tener a la base de la interpretación los tres principios de su hermenéutica. ¿De qué estamos hablando? De lo que él llama el principio de objetividad, que correspondería a la corrección del lenguaje, la fidelidad a las reglas sintácticas y gramaticales de la lengua en la que se va a escribir el mensaje o en la que se va a leer. Para todos es igual. Gramática y sintaxis de la lengua son principios objetivos porque están establecidos, son criterios normados por los siglos y las instituciones y las autoridades en el conocimiento de la lengua. Entonces, esto permitiría lo que él llama una conexión objetiva con el texto, ¿no? Es decir, yo conozco la lengua, el texto está escrito en esta lengua, hay reglas, el texto, tanto como yo como intérprete, nos sometemos a los principios formales y técnicos de la escritura y la transmisión de los mensajes y eso debe dar una garantía de objetividad. El principio gramatical no corresponde a ese momento de las reglas, sino más bien a pues un criterio de juicio que permita distinguir entre lo literal y lo figurativo, ¿no? Diría Flacius, todo aquello que pueda entenderse literalmente hay que leerlo así. Y solo si realmente no termina por entenderse o parece caer en contradicción con el resto de la obra, con el resto del texto, entonces lo leeremos figurativamente. Solo en esos casos. Si no, habrá que leerlo literal, pues, ¿no? Y el principio psicológico, que sería el tercer elemento del método, en donde se habla de el círculo hermenéutico, ¿no? Corresponde a lo que nosotros como lectores vamos haciendo mientras vamos leyendo, ¿no? Tal vez cuando empezamos las tres primeras páginas nos hicimos una idea de hacia dónde se mueve el texto. Conforme seguimos avanzando, algunas de las cosas que anticipamos sobre el contenido del texto se van a corroborar, otras se van a corregir. Al corregirse, modifican la lectura que hice antes y se presentan ahora como criterios para continuar con la lectura, ¿no?
Por eso se habla de círculo hermenéutico, porque la unidad del todo se va conformando a partir de las partes y las partes mismas se van integrando al todo en la medida en que avanzamos en la lectura y se corroboran nuestras anticipaciones o se corrigen nuestros prejuicios, ¿no? Tenemos un malentendido que continuando en el texto se va a disipar o va a generar contradicción y me va a hacer repensar lo que he hecho antes. Eso es el círculo hermenéutico, que de las partes se va construyendo el todo, pero el todo está todo el tiempo siendo anticipado conforme vamos uniendo las partes. Por eso es círculo. Y es hermenéutico porque a medida que vamos completando, estamos reinterpretando lo que hemos venido leyendo sobre el mismo texto, ¿no? Por eso estos pasos recomendados por Flacio Lyricus en la lectura, ¿no? Que hay que leer el texto desde el comienzo, no saltarse partes porque si no ahí habría un hueco, que si contiene un resumen hay que leerlo porque eso puede darnos una idea de hacia dónde se dirige y ya tenemos ahí un primer principio sobre la unidad, el todo del texto, que hay que tener en cuenta la construcción, la articulación de la obra en su conjunto, es decir, hay que ver si está dividido en partes o identificar las partes en las que está dividido. A veces no vienen divididos, están hechos de un jalón, pero también se pueden reconocer, sin embargo, secciones, ¿no? Como aquí trata el tema A, acá el tema B, y llega a la conclusión C, etcétera. Tener eso muy claro para la unidad. También está el asunto de registrar el análisis de las partes, es decir, ir haciendo nosotros mismos apuntes de las pequeñas secciones que hemos reconocido que se corroboran como correctas, porque eso da la pauta para continuar leyendo con orden. Y finalmente, que solo descartaremos como falso aquello que se oponga al conjunto que venimos construyendo, ¿no? O sea, si todo lo que venimos leyendo se mueve en una dirección y nos encontramos algún detalle que parece incurrir en contradicción, lo vamos a suspender considerando que quizás ahí haya algo equivocado o falso. Luego tenemos la hermenéutica en Spinoza, y Spinoza tiene como punto de partida la lengua hebrea, ¿no? Ya lo platicamos, él es judío, es quizás quien escribe la primera gramática del hebreo y lo hace con un espíritu ilustrado. Esto es un espíritu crítico, reflexivo, que no se conforma con la autoridad de la tradición. Este es un rasgo básico de la ilustración, es decir, aquí la tradición no tiene la autoridad. Lo primero es el carácter razonable del discurso y luego la coherencia interna. Para esto, para identificar eh, estos dos elementos en el texto, es muy importante tener un marco completo para su interpretación, ¿no? En el texto de Ferraris se habla de tres elementos, ya vimos, casi todo esto está sacado del Tratado Teológico Político de Spinoza, que en su capítulo 7 habla de principios y reglas para la interpretación e incluso también de los retos que el propio idioma hebreo contenía, ¿no? Que no hay signos diacríticos, que no hay signos de puntuación, que no hay vocales en la escritura hebrea, y todo eso obliga a pensar desde qué marco hay que completar el texto, es decir, dónde yo como lector voy a poner un signo diacrítico, voy a poner un signo de puntuación, y también con qué elementos críticos voy a decidir una lección. Entiéndase por lección una lectura específica del texto, ¿no? Una posible lectura del texto. Él critica entonces la interpretación tradicional judía, que está basada
en la tradición y que se transmite esta tradición a través de distintos textos legitimados por comunidades sacerdotales judías, ¿no? Es decir, rabínicas. Son autoridades rabínicas las que han ido construyendo los textos complementarios del Antiguo Testamento que le permiten a la tradición judía, por tradición, legitimar la interpretación de el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Hablamos de el Targum, de la Mishnah, de la Torá y de los corpus interpretativos, porque hay como conjuntos de obras generadas por distintas comunidades de rabinos judíos que interpretan o complementan estos textos básicos considerados sagrados por la tradición judía, ¿no? Entonces, es en esta tradición en la que se puede encontrar distintas problemáticas de lectura y de interpretación del Antiguo Testamento. Diría Spinoza, cómo mediar en estas polémicas entre distintas tradiciones judías, todas ellas, pero que leen desde distinto lugar el texto, porque por eso justo habría una ortodoxia judía frente a una no ortodoxia, porque no todos se adecúan o están convencidos de que hay una línea particular de lectura o de interpretación del texto. En el libro de Ferraris se simplifica quizás mucho, bueno, esa es la finalidad, es un manual, y se nos habla nada más de 3 principios básicos: vita, studium et mores, ¿no? La vida, el estudio y las costumbres. La vida se refiere al asunto de conocer la biografía del autor, saber quién es, dónde vivió, cuándo vivió, qué idioma hablaba, y extraer del propio texto algo de la idiosincrasia cultural de la propia persona, de quién es el autor, pues, ¿no? Eso es sumamente importante, tener muy claro quién escribió el texto, cuándo lo hizo, para qué lo hizo, a quién se dirigió, lo hizo solo porque creía que había que escribirlo o porque eran ideas suyas que estaba pensando, o nos dice que fue una revelación que Dios le hizo. Hay que averiguar todo eso con cuidado, hay que leer con atención el texto para identificar de qué se trata. Luego, el segundo principio es el estudio, que implica precisamente conocer la gramática, la sintaxis, ¿no? Es decir, la estructura formal del idioma y sus reglas, tanto de escritura literal como de figuración, ¿sí? Es decir, qué tipo de figuras retóricas se hacen, con qué lenguaje, con qué palabras. Y el tercer elemento, mores, las costumbres, significa poner el texto en su contexto cultural, saber dónde pudo haber sido creado, cómo se ha transmitido, quién tiene en su poder esas obras, por qué las tiene en su poder, cómo se mantienen o se cuidan, cómo se toman decisiones como de publicación, por ejemplo, ¿no? A quién se le permite hacerlo o no. Si estos libros han padecido o sufrido modificaciones materiales, físicas, reales, como que se cambie una palabra, que se corte el texto, que se le agreguen cosas, eso hay que tenerlo muy claro y es parte de la historia de la obra, ¿no? Y las llamadas por Ferraris oscuridades en la interpretación. En general, en Spinoza diríamos, hay 4 formas de oscuridades o problemas que uno enfrenta en la lectura del Antiguo Testamento, ¿no? Puede haber problemas por descuidos de edición, dedazos, fallas, malas transcripciones, errores de copiado agregados que no vienen al caso en el texto. Ese sería un primer problema. La falta de dominio de la lengua, si no conoces bien el idioma no vas a entender lo que se está diciendo, si es literal, si es figurativo,
si se dice así en el lenguaje cotidiano, pero no es literal, etcétera. Las ambigüedades que puede haber en el texto por mal estilo, porque los escritores pueden estar escribiendo mal, pueden no saber dónde va un punto, dónde va una coma, usar mal una preposición, usar mal una declinación verbal, abusar de ciertas expresiones como los gerundios. Esos problemas de mal estilo darían cuenta de que la persona, por ejemplo, en el uso del gerundio, no tiene claro cuándo se usa. No todo el tiempo se está permitido ni es correcto usar ando, endo, ¿no? Porque ahí hay una cierta temporalidad en la declinación verbal que quizás no sea la correspondiente a lo que en realidad se quiere decir, y el trasfondo histórico del texto. Ese sería el cuarto problema importante que puede afectar nuestra lectura, ¿no? Si ocurre que no sabemos si el texto fue o no objeto de modificaciones a lo largo del tiempo, correcciones, reediciones, ediciones aumentadas, ediciones resumidas, uh, complementado con esto y aquel documento, corregido por un intérprete, deteriorado por el tiempo, etcétera, ¿no? Puede haber pasado el texto por cualquier tipo de accidente. Ya vimos que esto puede pasarle también a cualquier obra de arte, ¿no? Que el autor la deja inconclusa y un accidente la termina, como en el caso de Marcel Duchamp, que el artista la sigue trabajando durante mucho tiempo, como Leonardo da Vinci con la Mona Lisa, al punto que incluso podría decirse que nunca estuvo terminada, que no está terminada, y que por lo tanto quizás no contenga un mensaje unificado, quizás no quiera decirnos una sola cosa, sino varias cosas, y por eso no fue terminada, porque nunca pudo terminar de decir lo que quería el artista, o que en un tiempo fue leída de un modo y en otro fue leída de otro, como lo que vimos con las esculturas de Miguel Ángel para eh, una, un túmulo mortuorio. Debían sostener las esculturas un féretro y están inconclusas en el marco de la tradición artística renacentista, incluso renacentista tardía, ya manierista o barroca. No solo no es común, me atrevo a decir que es prácticamente imposible encontrar obras de arte inconclusas. Lo que tenemos como objetos de arte inconclusos en estos periodos históricos se los conoce en la historia del arte más bien como estudios o ejercicios, porque sí, de esto sí tenemos mucho, especialmente en el dibujo, ¿no? Bocetos de manos, de pies, de torsos, es decir, ahí sí hay figuras incompletas, pero no tenemos obras de arte, ni escultura, ni pintura, ni arquitectura en el periodo que va de 1450 a 1700. No hay por ninguna parte obras de arte que hayan sido hechas intencionadamente como inconclusas. Y sin embargo, a veces se ha leído esas piezas de Miguel Ángel como si, así como están inconclusas, y decimos que están inconclusas porque los cuerpos no están terminados, se presume que no están terminados porque forma parte del concepto del objeto, ¿no? Son esclavos, estos esclavos no van a salir nunca de su esclavitud, así que no van a salir nunca de la piedra, ¿no? No van a terminar nunca de aparecer, no se van a volver sujetos libres. Bueno, yo creo que es una interpretación forzada porque basta con la pura posición del cuerpo que están soportando el féretro, que están sufriendo aquí con los objetos encima. Eso daría cuenta ya en la pura estructura del cuerpo, en la pieza escultórica,
de que son esclavos, ¿no? De que no van a salir de su sometimiento porque esas piedras no van a cambiar de aspecto, ¿no? No va a aparecer de pronto la figura de ese cuerpo ahora mejorada y libre, ¿no? Ya es un esclavo. Entonces, creer que es una obra inconclusa por la intención del artista, me parece a mí claramente forzar la interpretación del contenido. ¿Cómo lo justifico? Apelando a estos criterios que acabo de poner. Veamos si el artista tiene piezas, alguna otra pieza del mismo tipo. Si algún mecenas le encargó una obra, porque así se hacía todo el tiempo, ¿no? Ahí no hay, en el Renacimiento, no hay lugar para que el artista diga, esta la voy a hacer, pero porque yo quiero, ¿no? Quiero expresarme a mí mismo, quiero decir algo, no. Nadie, ningún artista pinta porque se le dé la gana, esculpe porque quiera, sino que lo hace por encargo. Alguien se lo pide, alguien se lo va a comprar. No hay pieza, pues, en este periodo que el artista haya entregado inconclusa y que él haya dicho a su comprador, así es, ¿no? Así está, así debe estar. Inconclusa, aquí la quiero, así quiero que la veas y quiero que la entiendas como si significara algo así inconclusa, ¿no? Eso sería un primer criterio, como que hay en el artista que permita suponer eso. Luego, en en el estilo correspondiente al periodo, veamos si en la zona geográfica donde habitó el artista, los artistas conocidos o contemporáneos de el primero, Miguel Ángel en este caso, han hecho algo parecido, piezas inconclusas. Si no lo hay, eso está en favor, pues, de la idea de que esa pieza está inconclusa, ¿sí? Si no entregan, si no producen obras de arte inconclusas ningún otro artista del periodo de la zona geográfica, eso quiere decir que esa forma de pensar no está por ninguna parte. Claro que el artista podría ser original y muy creativo y producir una obra inconclusa a propósito, ¿sí? Podrían objetarme, bueno, ¿y qué tal si Miguel Ángel fue el único que, como es un genio del arte, fue el único al que se le ocurrió hacer semejante cosa y eso fue una innovación técnica? Veamos si en la siguiente generación alguien hizo eso. Si no lo hizo, pues ya sería demasiado presumir que pudo anticiparse no a su tiempo, sino a todo el tiempo histórico hasta el presente, porque sería hasta el siglo XIX cuando empiezan a aparecer obras artísticas de ese tipo, inconclusas, intencionadamente, en Rodin, por ejemplo. Pero si no, no podemos presumir que estaba siendo un visionario de la escultura contemporánea, ¿no? Uh, Otro elemento de legitimación de esta interpretación de que no es ningún visionario y de que esas esculturas están incompletas sería también que veamos la teoría del arte, la teoría estética de esos tiempos, para ver si en algún momento se pensó o se planteó la posibilidad de una obra inconclusa. Y de nuevo, habría que decir, no tenemos ninguna prueba de eso, absolutamente ninguna. Al contrario, tenemos más bien mucha teoría del arte del Renacimiento que exige todo el tiempo la compleción del objeto, porque la tradición cultural cristiana no concibe la imperfección como un asunto de incompletud, sino que concibe la imperfección como un asunto de jerarquía, ¿no? De a ti te falta algo que le falta al ser más completo, pero en tu propio nivel de realidad tendrás que estar completo. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada por partes, ¿no?
Dios no deja incompleta la tarea. Y en ese sentido, aunque se diga que el ser humano es imperfecto porque le falta el principio de la perfección de Dios de la eternidad, pero no porque esté incompleto, ¿no? No porque le falte algo en su nivel de realidad, es temporal y como objeto temporal está siempre completo. Tampoco encontraríamos ningún elemento de crítica o de interpretación en el marco histórico del Renacimiento como estilo y como teoría del arte, que no se llame Renacimiento, sino solo, digamos, los principios de la representación artística dictados académicamente en estos tiempos, veríamos que siempre se exige que la obra sea una unidad, porque es un todo completo, igual que Dios, ¿no? Recuperamos esta idea de la correspondencia entre la creación de Dios y la creación humana. La visión metafísica jamás pensaría que hubiera seres intermedios o incompletos, porque eso no permitiría el conocimiento ni la clasificación de los objetos de la naturaleza si hubiera estadios intermedios en la naturaleza, ¿no? No hay estadios intermedios. Aunque se presuma que hay etapas, en cada etapa la cosa está completa y terminada, ¿no? No está dividida, separada, deforme. Por eso decía, quizás en algún otro momento, ¿no? Pensando en que el punto de partida de la idea del barroco es la idea de la perla informe. La perla informe es un objeto defectuoso, pero incluso siendo objeto defectuoso, está completo, ¿no? O sea, tal vez tenga la mano así, pero tiene la mano, ¿no? Tal vez no sea un dechado de virtudes, pero posee virtudes, ¿no? Es decir, siempre poseen las propiedades que les pertenecen, aunque no las posean en el mejor sentido. Bueno, con este ejemplo lo que intento ilustrar es que incluso en el ámbito de las prácticas artísticas es posible apelar a los marcos de referencia históricos y culturales para la interpretación que llamaríamos en principio correcta, porque se adecúa al contenido de la obra y el contenido de la obra se adecúa al marco y contexto cultural de producción. Corresponde bien al momento en el que se está produciendo. En ese sentido, no podemos asumir, pues, que esas obras estén terminadas, porque implicaría que hay algo así como una idea del mundo como incompleto en la cultura del Renacimiento, cosa que no se da hasta que se entra en conflicto por el desarrollo de las ciencias acerca de la unidad y la perfección de la naturaleza, que es el barroco, quizás incluso el barroco tardío, no en el Renacimiento, ni siquiera en el manierismo, ¿no? Bueno, el siguiente tema después de Spinoza es Cladenius. En Cladenius, que es un ilustrado, lo que hay que considerar es la universalidad de la hermenéutica, ¿no? Se concibe la universalidad en tres sentidos. La idea de una matesis, que decía yo en clase, hablar de matesis significa algo así como un principio formal básico que se puede aplicar a lo demás. Luego, el carácter secularizado, es decir, que va más allá de los textos sagrados, y también considerar la relación entre filología e interpretación bíblica. Eso no era parte del estudio de la Biblia, la filología. Es gracias a Spinoza que se vuelve importante el asunto, por lo que ya vimos, ¿no? Estudiar cómo se escribía, si había signos diacríticos, cómo se usaban las palabras, si pudo haber sustitución de terminologías, etcétera, ¿no? Bueno, lo que importa en Cladenius es esta contraposición entre un aspecto pedagógico
de la interpretación, es decir, según él, la interpretación no es otra cosa que un comentario explicativo del texto, ¿no? Para quien no lo conoce, para quien no lo entiende, para quien no sabe la lengua, el intérprete le va a explicar cuál es el contenido del texto, justo como esta clase, ¿no? O sea, aquí yo estaría fungiendo como intérprete en el sentido de Cladenius, porque mi interés es simplemente que se entienda a los autores. No estamos diciendo si son verdaderos, si es correcto lo que dicen, sino solo queremos que se entienda. Y mi tarea al explicarlos es que ustedes lo entiendan. Eso es la interpretación pedagógica, ¿no? Y por el otro lado, uh, Cladenius es quizás un poco reduccionista de la hermenéutica en esto, al decir que el lenguaje es literal o que debe mantenerse la literalidad del lenguaje, a menos que realmente no haya otra manera de interpretarlo, ¿no? Se presume que el lenguaje corresponde a lo real y por lo tanto que lo que diga el texto debe referirse a algo en el mundo, no a alucinaciones, a fantasías. Si hay esto, si tenemos una obra literaria que es una ficción, de todas maneras, como figuración, debe referirse al mundo. Es decir, debe haber algo ahí a lo que corresponda para poder presumir que se puede interpretar y justo que pueda darse este momento pedagógico en el que yo expliqué, a ver, por ejemplo, esta fábula nos cuenta la historia de tal o cual personaje que hace esto y aquello y hay que leerlo como una enseñanza moral o como una enseñanza anagógica, etcétera, y descifro, pues, ¿no? Este personaje se refiere en la vida real a tal o cual comportamiento, este otro a esta otra forma de pensar, a esta personalidad, y así corresponde, ¿no? Entonces, según Cladenius, habría dos puntos de vista que siempre deben tenerse a la vista en la interpretación. Son como presupuestos de cualquier lectura, sea de imagen, sea de texto, sea de la obra que sea, habría siempre dos puntos de vista, ¿no? A eso corresponde la expresión C. La comprensión directa, es decir, hay un primer punto de vista básico primario que es, sabes leer, sabes entender las palabras, sabes el marco en el que se están usando, ¿sí? Ese es el primer marco, la comprensión directa de lo que dice el texto. Ese es el primer punto de vista que debe mantenerse fijo en la interpretación y que de hecho pues está ahí todo el tiempo actuando. Y el segundo, el de la comprensión indirecta, se refiere a mis propias concepciones, presupuestos, formación, anticipación del contenido de las obras que están afectando la manera como yo la leo, ¿no? Habría que hacerse consciente, pues, de las disposiciones anímicas, como dice Ferraris exponiendo a Cladenius, eh, las disposiciones anímicas que el sujeto tiene en relación con el texto, como a este autor no le creo, en este sí confío, lo que ocurría en esa época me parecía horrible, que puede afectar cómo estoy leyendo, ¿no? Si yo descalifico una cultura, un periodo histórico, un autor, una narrativa, esto ya está modificando la manera como voy a leer el texto. Entonces, los dos puntos de vista están todo el tiempo afectando la lectura, ¿no? Una directamente, porque si no sabes leer, pues ya no se entendió nada, y otra indirectamente, porque puedes tener prejuicios que conduzcan a lecturas equivocadas o presupuestos que permitan una más clara comprensión, ¿no? Eso es lo que significa aquí la comprensión indirecta. No estamos hablando de que toda comprensión indirecta sea equivocada o mala, sino más bien que siempre hay presupuestos.
que siempre el sujeto tiene presupuestos acerca de los contenidos de los textos y que siempre están afectando para bien o para mal, ¿no? Pueden ayudarle a comprender mejor, pueden impedirle hacerlo. Eso depende del tipo de disposición anímica que el sujeto tiene en relación con el texto y la formación de la que dispone, ¿no? Y nuestro último autor a comentar es Friedrich Mayer. Él habla de una hermenéutica semiológica. Según Mayer, habría dos tipos de interpretación básicos: la interpretación de la naturaleza y la interpretación de los signos ficticios, ¿no? Ahí es quizás un elemento que ya se ha repetido. Lo importante en la visión de Mayer es que él presume que hay una especie de analogía. Así como Dios creó el mundo, así el autor crea la obra. Si Dios crea con perfección, la naturaleza es perfecta, el hombre es imperfecto, crea con imperfección, y por eso se requiere la interpretación, porque lo que el hombre crea, como es imperfecto, requiere siempre explicaciones, ¿no? Desarrollos, comentarios, y en ese sentido se debe asumir primero la equidad hermenéutica, es decir, el equilibrio, digamos, entre los dos niveles de creación, que no es lo mismo, pues, la creación divina que la creación humana, y que la creación humana está implicando justo esta exigencia de prestar atención a todo lo que el autor está implicando en su lectura, perdón, en su exposición, en la exposición de sus ideas, y que pueden estar afectando nuestra interpretación. Y bueno, el artículo o la sección de Ferraris termina con esta idea de que la razón humana es muy, muy débil y se orienta todo el tiempo por prejuicios, así que lo mejor sería orientarnos por los prejuicios legítimos y no por los prejuicios ilegítimos. Ya lo señalé, con esta frase se estaría diciendo, pues, la palabra prejuicio no tiene una carga peyorativa de origen, más bien sería la ilustración la que en última instancia consideró al prejuicio como algo malo, pero de inicio podría haber prejuicios buenos y prejuicios malos, como señalaba hace un momento. Anticipaciones o presupuestos que pueden servir para la lectura son prejuicios buenos. Anticipaciones o presupuestos que no ayudan a la interpretación correcta son prejuicios malos, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos cuándo un prejuicio es bueno o cuándo es malo? Según el grado de distorsión o de ahí tiene, ¿cómo se dice? Ajuste, digamos, pues, ¿no? Con el contenido del texto. Si yo sigo leyendo y cada vez entiendo menos, implicaría que me he estado valiendo de prejuicios falsos, porque si fueran legítimos, iría comprendiendo, ¿sí? No caería en la incoherencia. No terminaría diciendo, bueno, pues ya lo leí, pero no entiendo nada, sino que al contrario diría, claro, el libro trata de esto, ¿no? La obra se refiere a esto. Si no tengo una idea clara de a qué se refiere el texto, cuál es el contenido de la obra, lo más probable es que haya estado trabajando con prejuicios ilegítimos o con presupuestos falsos, ¿no? Eso valdría para todo el desarrollo de la hermenéutica. Con esto terminamos la sesión de hoy. Gracias, nos vemos.